Mi libro de cabecera es Pedro Páramo. Antes de decir por qué es mi libro de cabecera, yo quisiera mencionar la historia detrás de este libro de cabecera, porque creo que lo interesante de todo libro es la historia que lo acompaña, una historia personal. En ese sentido, Pedro Páramo pues es un libro muy leído, es un libro muy comentado, es un libro con una fama internacional y no es raro que alguien piense en Pedro Páramo como su libro de cabecera. Bueno, conmigo sucedió algo muy extraño porque yo leí Pedro Páramo hace muchos años, me gustó mucho, pero no le entendí. Y en la carrera que estudié, también me encargaron de leer Pedro Páramo, lo volví a leer y me gustó también mucho, pero no lo entendí. Entonces, Pedro Páramo ha sido leído por mí muchas veces, la mayoría de ellas sin comprensión. Y esta última vez, por azares del destino, de la cuarentena y de toda esta situación en la que nos encontramos, tuve que leer Pedro Páramo, porque fue una lectura que tenía yo disponible. Y redescubrí Pedro Páramo, es decir, a pesar de que yo reconocía que era un libro genial, de que era una belleza extraordinaria, que era una prosa muy buena, yo no había sentido que hiciera una conexión con este libro que me hiciera pensarlo como uno de mis libros favoritos hasta hace poco tiempo. Entonces, para mí ha sido una revelación descubrir Pedro Páramo en esta última lectura que tuve, porque me di cuenta de la riqueza que hay detrás de Pedro Páramo. Eh, yo les comento, sabía de esto, yo sabía que Pedro Páramo es maravilloso, pero en algún momento yo dije, bueno, sí es un buen libro, pero a lo mejor no lo entiendo, le falta esto, eh, no sé, por X o por Y no he hecho clic. Y eso me hacía pensarlo como un libro un poco lejano a mí. Pero ahora me doy cuenta que no, que Pedro Páramo es un libro bastante cercano en muchos sentidos. A mí me gustan no solo por el lenguaje que tiene, que es un lenguaje poético maravilloso, sino también por la misma experiencia, la misma narrativa que tiene, la misma historia detrás de Pedro Páramo. Los personajes que hay, que son interesantísimos. O sea, cada personaje que está en Pedro Páramo es una maravilla. Y también las historias, la manera de hilarse, es como una especie de pensamiento, como si alguien iniciara pensando una cosa y terminara pensando en otra, ¿no? Es el ciclo natural de las ideas, es este pensamiento rizomático, como se conoce, en el que empezamos pensando en, no sé, en lo que vas a desayunar en la mañana y terminas pensando en otra cosa, ¿no? En, no sé, qué te encargaron de tarea o qué sé yo, te falta lavar los trastes, ¿no? Entonces, Pedro Páramo es una cosa parecida en el sentido de que empieza con una narración muy padre. Empieza hablando de un tema de vine a Comal a buscar a un tal Pedro Páramo que dijeron que era mi padre y todo este comienzo muy emblemático que tiene la novela. Y después te hila con otra historia y después esa historia conecta con otra historia y conecta con otra y al final es como si hiciera un círculo perfecto de historias que a primera vista pareciera que no tienen nada que ver y después resulta que todas conectan y que todas te dan un sentido único. Entonces es por eso que amo Pedro Páramo. Ahora ya es mi libro de cabecera y pues creo que es un libro que todos deberíamos leer y que bueno, si ustedes no se han dado la oportunidad de leerlo en más ocasiones, pues dénsela. Porque a lo mejor les pasa como yo, que redescubren Pedro Páramo y se dan cuenta que es un libro de cabecera. Gracias.
Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.